A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Puede un mundo entero olvidar su propia magia? ¿De verdad es posible que una era de mitos, de poder, simplemente se esfume, dejando apenas susurros en la arena del tiempo? Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio profundo. Alrededor del año 1100 a.C., una forma de ver y entender el mundo se apagó de repente, mientras que otra, totalmente distinta, empezaba a nacer. Juntos vamos a descubrir qué fue lo que se perdió y qué nació para tomar su lugar. Ok, para entender qué se perdió, primero tenemos que imaginarnos cómo era ese mundo. No era un mundo dividido como el nuestro entre lo que es lógico y lo que es místico. Durante muchísimos siglos, la ciencia y la magia no eran enemigas, para nada. Eran más bien dos caminos paralelos para explorar los secretos del universo. Y ojo, no hablamos de un ratito, fueron 1700 años. Es una barbaridad de tiempo. Desde el 2800 a.C., estas dos fuerzas crecían y se desarrollaban juntas, lado a lado, permitiendo que la humanidad explorara la realidad desde ángulos que hoy nos parecerían imposibles. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Sus metas eran, muy distintas. Por un lado tenías a los científicos, gente como Imhotep, el arquitecto egipcio, o Dédalo, el gran inventor. Ellos querían entender las leyes físicas para construir, para crear. Y por el otro estaban los magos, como el legendario Orfeo o la temible Medea, que lo que buscaban era dominar esas fuerzas invisibles que mueven los hilos del cosmos. Eran, en esencia, dos caras de la misma moneda del conocimiento. Pero como en todas las grandes historias, toda edad dorada tiene que llegar a su crepúsculo, y el final de esta fue abrupto. Un verdadero cataclismo que silenció una de las voces más antiguas y poderosas de la humanidad. Veamos cómo fue ese momento clave. Y de repente, alrededor del 1100 a.C., algo se rompe. La fuente es cortante, final. La edad de oro de la magia griega llega a su fin. Así, sin más. Una tradición de siglos, llena de poder, de mitos, simplemente se apaga. Un silencio profundo cae sobre el mundo occidental. Un silencio que, créanme, duraría muchísimo tiempo. Pero la historia nunca es tan simple, ¿verdad? Es como un enorme tapiz. Y justo mientras un hilo se cortaba en el Mediterráneo, al otro lado del planeta, en la lejana China, otro hilo, uno completamente nuevo, comenzaba a tejer el futuro de la humanidad. Aquí es donde entra en escena la dinastía Shang. Gobernaron China por más de 600 años. Pero su mayor legado, el que nos importa hoy, lo dejaron justo al final, casi en la misma época en que la magia griega se desvanecía. Nos dejaron la primera prueba de un sistema de escritura totalmente desarrollado. Y aquí está la clave de todo. Pensemos en el contraste porque es brutal. Por un lado, en Occidente, una tradición oral, mítica, mágica, se extingue. Por el otro, en Oriente, nace el poder de registrar las cosas, de contar la historia con símbolos que perduran. Es el amanecer de la historia escrita, justo en el crepúsculo de la magia. ¿Coincidencia? Es difícil creerlo, ¿verdad? Este antiguo punto de inflexión nos lleva a una reflexión mucho más profunda, una que resuena hasta nuestros días. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que sacrificamos inevitablemente cada vez que damos un paso adelante como civilización. La pregunta que nos deja todo esto es, ¿qué es lo que muere cuando nace la historia escrita? Piénsenlo. Cuando ganamos la capacidad de registrar los hechos, de crear una historia objetiva, de dejar constancia, ¿qué perdemos en el camino? ¿Se marchita acaso la capacidad de creer en lo invisible? ¿Sacrificamos el mito y la magia en el altar de la palabra escrita? El pasado está lleno de crónicas como esta, de secretos esperando a ser descubiertos. Si esta búsqueda del olvidado les apasiona tanto como a mí, suscríbanse para seguir desenterrando juntos estas historias.